Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La primera. Muchísimas gracias por sintonizar su programa Conciencia y Cívica. Este programa ustedes lo pueden ver también en YouTube, buscando precisamente la palabra conciencia, y también pueden entrar en su portal Conciencia y Cívica, todo pegado, concienciaycivica.com. Este es un programa, lógicamente, pues dirigido a despertar la conciencia. Estamos seguros que todo el mundo tiene conciencia, pero es muy bueno pues despertarla, y más despertarla en estos momentos tan trágicos y tan difíciles que vive Estados Unidos, que vivimos nosotros, y debido a este problema pues también otros países lo están sufriendo. Hoy vamos a hacer un programa donde vamos a empezar con una pregunta y luego ustedes al final pueden dar la respuesta. Pueden mandar su respuesta por mensaje de texto al número 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Y se le agradeceremos muchísimo. También ustedes pueden escribir y poner su opinión en el portal concienciaycivica.com. Bueno, la pregunta es de que si el gobierno republicano de Estados Unidos es traidor a la patria, si se ha cometido traición a la patria, si el gobierno republicano de Estados Unidos es traidor. Esto, lógicamente, es el delito más grave que puede cometer una persona, un ser humano, y realmente es muy triste y lamentable llegar a esta situación donde estamos manejados, estamos gobernados posiblemente por unos traidores. Vamos a los hechos, porque los hechos son lo más importantes. Durante varios meses hemos estado, vamos a decir, envueltos en un reality fake. Recuerden la palabra reality fake, donde toman un reality show, ¿verdad? Y le ponen un montón de mentiras, de fake news, y han creado un reality fake. Y eso es lo que nos tiene a todos, o a la mayoría, distraídos, engañados, manejados, y diríamos es momento de tomar conciencia de lo que está pasando y del daño que estamos sufriendo y de las consecuencias que eso está teniendo. En primer lugar, les quiero recomendar un libro muy importante. Es un libro que debiera de leer todo el mundo. Es un libro que se titula 1984, y está escrito por George Orwell. Seguramente ustedes habrán escuchado mucho la palabra orwelliano. Este señor escribió este libro en 1952, y él preveía que para 1984, o sea, pocos años después, el mundo iba a vivir bajo un estado, vamos a decir, prácticamente de una dictadura, de una tiranía. Esto se ha hecho realidad en Estados Unidos, eso se ha hecho realidad en muchos países del mundo, y por eso es muy bueno, muy importante leerlo, ¿verdad? Él, por ejemplo, aquí previó de que los televisores iban a ser, diríamos, como cámaras de recepción de imágenes y de conversaciones, sonidos, ¿verdad? E iban a ir a parar a los agentes del
del gobierno, ¿verdad?, del Estado, para espiarnos. O sea, él previó que íbamos a estar totalmente espiados en pocos años, y eso se ha hecho realidad. ¿Por qué se ha hecho realidad? Porque nosotros hemos obedecido. Si ellos mandan y nosotros no obedecemos, de nada servirá que estén mandando. No van a mandar porque no va a haber quien les obedezcan. Lean este libro, que va a ser muy importante. Bueno, ¿por qué? Vamos a los hechos de la traición a la patria, ¿verdad? Y en primer lugar tenemos que hablar de Rusia. Rusia es y ha sido siempre el enemigo de Estados Unidos y el enemigo de Occidente, el enemigo de la democracia. Rusia fue un país que estuvo bajo, vamos a decir, bajo una servidumbre durante los zares. Durante los zares las personas no eran libres, eran siervos, y siervo es una especie de esclavitud con ciertas características, ¿verdad?, que no vamos a entrar, pero prácticamente lo que quiero decir es que en Rusia no existía la libertad. Entonces, de este zarismo servil pasan al comunismo. El comunismo, como sabemos, es una dictadura que allí sí todos son esclavos o todos son siervos, como lo queramos ver. O sea que el pueblo ruso siguió siendo siervo de alguna manera. Y lógicamente ya sabemos que la Unión Soviética quiso, diríamos, tomar control absoluto del mundo entero y destruir a los Estados Unidos, destruir a los países democráticos. Sabemos cómo invadió el norte de Europa y lo mantuvo bajo el régimen comunista. Ahora o sea, a cada rato pues se recuerdan esos días tan tristes de las invasiones, de los asesinatos del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto llegó a situaciones sumamente difíciles, pero afortunadamente estaba Estados Unidos y estaba Europa, estaba Occidente para enfrentarse a eso. Y entonces justamente se creó la OTAN. Se creó la OTAN, es muy importante. Precisamente el presidente Truman en 1949 crea la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, ¿verdad? Precisamente para tener vamos a decir, una fuerza para oponerse al comunismo de la Unión Soviética. Esto también, o sea, eso tenía varios, o tiene varios frentes, ¿no? El frente, vamos a decir, social, cívico, democrático, ¿verdad?, económico, etcétera, etcétera, y lógicamente el militar, o sea, el ejército de la OTAN. Ese ejército de la OTAN es muy importante que sepamos que es un ejército dirigido por Estados Unidos, o sea, los comandantes son los Estados Unidos. Y la OTAN supera en gasto militar el 76% del gasto militar del mundo entero. El 76% del gasto militar lo tiene la OTAN. Bien, al decir la OTAN, estamos diciendo en realidad Estados Unidos. Es un ejército norteamericano, ¿verdad?, dirigido por los norteamericanos, mandado por los norteamericanos, o sea, por nosotros, y diríamos los países europeos, 30 naciones en particular, forman este ejército dirigido y mandado por Estados Unidos, ¿verdad? Los países que tienen más, vamos a decir, soldados, pues en primer lugar tenemos Inglaterra y en segundo lugar tenemos Canadá. Este ejército de la OTAN, por ejemplo, ha estado y está luchando en Irak, está luchando y está en Afganistán, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en Irak y en Afganistán? Pues sencillamente que nosotros, los norteamericanos, nos metimos donde no era
con mentiras, con falacias, con engaños, las famosas armas de destrucción masiva que nunca existieron, y todavía hoy estamos en Afganistán también, porque había el atentado del 9/11, pero resulta que los que hicieron el atentado del 9/11 no tenían nada que ver con Afganistán. El Bin Laden, un señor de Arabia Saudita, de la realeza, de la aristocracia de Arabia Saudita, de la misma que ahora vamos allí a rendirle pleitesía, ¿verdad? Y la gran mayoría, o sea, creo que todos menos uno, eran de los que volaron los aviones, eran de Arabia Saudita. Nada que ver con Afganistán. Pero bueno, la cuestión era meterse en Afganistán, la cuestión era pues gastar miles de millones de dólares para enriquecer a la industria armamentista. Lógicamente, en estas guerras pues ha muerto pues muchísimas personas de estos 30 países, ¿no? De España, por ejemplo, murieron como 60 y pico, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión está en que tenemos claro que la OTAN es nuestro ejército en el extranjero. Es nuestro ejército, es el ejército norteamericano en el extranjero. Entonces va el gobierno republicano, ¿verdad?, precisamente a la última conferencia de la OTAN, y los insulta, los veja y les dice: nos vamos a retirar de la OTAN. ¿A quién beneficia que Estados Unidos se retire de la OTAN? A Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia está trabajando y está buscando, y en parte lo está logrando, dividir Occidente, dividir los países democráticos, ¿verdad? Y lógicamente, pues si Estados Unidos se retira de la OTAN, eso sería un triunfo total y fantástico para Rusia. ¿Y quién lo está buscando y quién lo está proponiendo? El gobierno republicano. Ok. Luego, en este mismo viaje de la administración republicana a Europa, tenemos que se amenaza y se insulta otra vez a los miembros de la Comunidad Europea para que pongan más dinero en la OTAN. Pero un momentito, si la OTAN es un ejército norteamericano, diríamos, cualquier contribución que haga los países europeos realmente es un sinsentido. O sea, realmente el pueblo español, por ejemplo, o el pueblo francés o italiano, no están de acuerdo en absoluto que nosotros, además de poner los cadáveres, además de poner la carne de cañón, tengamos que poner también el dinero para el ejército norteamericano. Eso no tiene sentido. Pero, lógicamente, como la mayoría de las personas no conocen estas cosas, entonces pues se dejan llevar por la propaganda republicana, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir a unos importantes comerciales y regresamos en 2 minutos. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141, y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM, La Primera. Queridos amigos, estamos hablando precisamente de cómo Rusia quiere destruir y quiere dividir Occidente a Estados Unidos, quiere destruir a Europa, a Sudamérica, a todos los países democráticos. Esa es la finalidad, ¿verdad?, de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia sencillamente está dirigido por un psicópata, por un tirano
que se llama Putin, y este señor viene precisamente de ser director de la KGB, que es el cuerpo criminal de la Unión Soviética, ¿verdad? Y él no tiene escrúpulos para nada en absoluto. Por ejemplo, hemos visto recientemente un opositor político que sencillamente lo mandó a asesinar, lo mataron allí a sangre fría y no ha pasado nada. Los otros opositores los mete en la cárcel y entonces prácticamente él queda como candidato único. Ganó con el 75%, ¡qué popular soy yo! No, todo eso es una fachada, una mentira. Él es un tirano. Y esa tiranía es la que él nos quiere imponer aquí en los Estados Unidos. Y precisamente el concepto de este programa de hoy es si el gobierno republicano es traidor a la patria, si es traidor a los Estados Unidos por, diríamos, asociarse con los rusos en la destrucción de nuestro país y de Occidente. Y hemos hablado precisamente cómo el gobierno republicano en su viaje a Europa pues quiere destruir la OTAN, que es el ejército norteamericano del extranjero, quiere destruir la Unión Europea. Dice el gobierno republicano en su visita a Bruselas que la Unión Europea es el enemigo de Estados Unidos. Él dijo que era enemigo de Estados Unidos. Parece como si estuviese hablando por la voz de Putin, ¿verdad? Pero ahí no queda la cosa en ese famosísimo viaje, sino que luego se va a Inglaterra y antes había tenido vamos a decir, una entrevista con un periódico, ¿verdad? Y había hablado pestes de la primera ministra, la señora May, ¿verdad? De que estaba todo totalmente equivocada, de que lo estaba haciendo todo mal, que no le estaba haciendo caso. ¿De qué? ¿Caso de qué? Bueno, sencillamente, y además él se lo dice de nuevo, de que Inglaterra bajo ningún concepto tiene que estar en relación con la Unión Europea, ya que la Unión Europea es el enemigo, pues lógicamente Inglaterra tiene que estar al lado de Estados Unidos y enemiga de Europa. Y para chantajear a la señora May, a Inglaterra le propone un tratado bilateral comercial entre Estados Unidos e Inglaterra, siempre y cuando dejen de lado a Europa. Esto es prácticamente como si estuviese el señor Putin en persona en Londres hablando, diríamos, de los enemigos de Occidente, porque eso es exactamente. Pero ahí no termina la cosa. Por cierto, adelantándome un poquito, hemos visto recientemente cómo el gobierno republicano le declara la guerra comercial a Turquía. Le declara la guerra comercial a Turquía por, vamos a decir, por tonterías, pero vamos a decir que se la declara. Ustedes saben que Turquía es miembro de la OTAN. Turquía es miembro de la OTAN y no solamente es miembro de la OTAN, sino es un miembro importantísimo para la OTAN y también es importantísimo para Europa porque Turquía está aguantando, vamos a decir, esta gran cantidad de víctimas precisamente de Rusia y de Estados Unidos, de las guerras del Próximo Oriente, ¿verdad? Próximo y Medio Oriente, y entonces Turquía los está aguantando y los está teniendo ahí provisionalmente, y algunos ya llevan años, ¿no? Y justamente la Unión Europea está aportando dinero para tener como una especie de tapón. Lógicamente, eso no lo quiere Rusia. Rusia quiere que toda esa gente vaya a Europa, ¿entiende? Y forme los problemas que hay, por ejemplo, en Italia, donde sale elegida la extrema derecha, que es justamente la amiga del tirano Putin, ¿verdad? Entonces, diríamos, Estados Unidos, o sea, el gobierno republicano de Estados Unidos, pues se mete en una guerra contra Turquía, cuando Turquía es nuestro aliado y nosotros debemos, pese a todo, debemos de llevar una diplomacia para lograr nuestro objetivo de que Turquía mantenga,
diríamos, este statu quo en beneficio nuestro. No. Putin, los republicanos, no. Al contrario, vamos a destruir a Turquía. Bueno, entonces, luego va a la famosa entrevista con Putin, ¿verdad? Donde, como esto ya lo sabemos todos, donde él dice que cree más a Putin, que cree más a los servicios de inteligencia rusos que a los servicios de inteligencia norteamericanos y, vamos a decir, al intelecto norteamericano. Él pone a los rusos por encima de nosotros. De ahí precisamente surgen muchas voces en Norteamérica ya diciendo de que el gobierno republicano de Estados Unidos es un traidor a la patria, porque, diríamos, se está vendiendo al enemigo, se ha unido al enemigo, se ha unido a Rusia en contra de Estados Unidos. Bien, todo eso va siempre en relación con los republicanos de Estados Unidos que, digamos, se han, como quien dice, asociado con los rusos, ¿verdad? Económicamente, o sea, detrás de todo este de toda esa traición, ¿verdad? De toda esa traición, lo que hay son grandes intereses económicos y grandes beneficios económicos. Por ejemplo, ahora hemos visto como el señor Paul Manafort ha sido condenado por 8 cargos criminales que le pudieran llevar a 80 años en la cárcel, pero a él no le preocupa mucho porque ya se sabe que el gobierno republicano lo va a absolver o lo va a indultar, sí, seguramente lo va a indultar de manera que a él no le importa, ¿verdad? Pero le van a hacer más juicios y lo van a ir estrujando más y no sabemos si para entonces van a poderlo indultar como él quiere. Pero, ¿por qué traigo a colisión el señor Paul Manafort? Porque precisamente parte de esos delitos están relacionados con Rusia. ¿Están relacionados con Rusia? Sí, también. No es el único. Hay muchos más que están relacionados económicamente con Rusia. Él estuvo trabajando para Putin, estuvo trabajando para Rusia en favor del presidente títere de Rusia en Ucrania. El títere de Ucrania, de los rusos en Ucrania. Mientras fue presidente, luego hubo una sublevación civil, ¿verdad? Y el títere de los rusos se tuvo que ir a Rusia, ¿verdad? Pero ahí estaba el señor Manafort enriqueciéndose con los dineros ves a saber de quién, porque ese es el otro tema. Mucho dinero de por medio, todo relacionado con los jerarcas rusos, todo relacionado con Putin, la familia de Putin, como por ejemplo, como ha salido publicado en muchos periódicos de aquí, del condado de Palm Beach, y me imagino que de otros lugares, donde el gobernador Scott, el gobernador Rick Scott, pues también tiene acciones, tiene negocio con una de las empresas de la familia de Putin. Parece ser que hay mucho dinero, o sea, en Rusia, como sabemos, Rusia es una inmensa mafia, o sea, el sistema ruso es un sistema mafioso, donde el capo mafioso es el señor Putin y entonces alrededor de él pues hay su familia, sus amigos, sus allegados, etcétera, etcétera, donde hacen billones de dólares producto de la evasión de impuestos, producto de la prostitución, ¿verdad? Ya lo dijo el Putin, el tirano Putin, ya lo dijo que en Rusia había muy buenas prostitutas, o sea que alegando de que no le parecía raro de que los republicanos
que visitaron Moscú pues tuviesen relaciones con prostitutas. Lo dijo claramente Putin, ¿verdad? Tráfico de drogas, muy importante. Recuérdense de que el gran productor de opio es Afganistán, y ese opio va a Europa a través precisamente de Rusia y de ciertos países del Medio Oriente, ¿verdad? Entonces todo eso genera una gran cantidad de dinero sucio, y ese dinero sucio pues hay que lavarlo, necesitan lavanderías, y aparentemente encontraron la gran lavandería en Estados Unidos. Y hay muchas personas, no voy a decir quiénes, pues que están metidas en ese lavado de dinero ruso. O sea, todo tiene al final un interés económico, y el interés económico es coger el dinero mal habido, lógicamente, de los rusos para lavarlo, ¿verdad?, para enriquecerse, y lógicamente pues los rusos, dinero sucio, luego dinero limpio y patatín y patatán. Hay un programa que yo les recomiendo en YouTube que se llama Zembla, se lo voy a deletrear, Z-E-M-B, grande, B de bueno, L-A, Zembla. Vean ustedes estos programas, porque son programas muy bien hechos, muy bien documentados, y habla precisamente de cómo el dinero negro ruso se lava en Estados Unidos. Eso es sumamente importante que lo veamos, porque esta es, diríamos, la finalidad, lamentablemente, dinero. Por los hechos, o sea, en conclusión, por los hechos que se han relatado, y hay muchísimos más, pero lamentablemente este programa es solamente de 30 minutos, a lo mejor lo podemos tocar en otros momentos, pero lo importante es los hechos contundentes de que en Rusia, diríamos, está trabajando, está actuando, está haciendo las cosas en contra de Estados Unidos, en contra de Occidente, en contra de la democracia o pseudodemocracia. Eso está clarísimo. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han metido en Siria, cómo han tomado control precisamente de Siria y han desplazado a los Estados Unidos. Y hemos visto también cómo los, vamos a decir, representantes de Estados Unidos, del gobierno republicano de Estados Unidos, ha viajado a Europa, ¿verdad?, y se ha comportado como un socio de carne y hueso, ¿verdad?, de uña y carne, con el tirano Putin. O sea, eso lo hemos visto, lo hemos oído, o sea, no lo podemos, son hechos contundentes, ¿verdad? Y es sumamente grave, porque y no es que sea un peligro, no, eso no es un peligro, es un daño que se le ha hecho y que se le está haciendo a Estados Unidos y a la democracia. O sea, porque hablan, no, porque eso es muy peligroso, que eso va a hacer daño. No, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Y recuerden de que la OTAN es el ejército norteamericano en el extranjero, comandado por comandantes, valga la redundancia, norteamericanos. Y que querer destruir la OTAN es sencillamente regalarles la defensa nacional a los rusos. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama traición. Pero yo quiero que sean ustedes los que den su opinión, yo quiero que sean ustedes los que investiguen, los que lean, vean este programa Zembla, con Z, de Zapatero, y sean ustedes los que saquen su propia conclusión. Yo puedo estar equivocado, yo soy un ser humano, pero yo voy viendo los hechos y los voy juntando y digo, bueno, 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, y así llegamos a la conclusión de que es muy posible que estemos gobernados
por un gobierno traidor a la patria. Y esa traición alcanza no solamente a los que están allí en Washington, en la Casa Blanca, en la Casa Negra, etcétera, 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 sino también aquí en la Florida, en Tallahassee, a todos estos republicanos que respaldan, diríamos, incondicionalmente a los de arriba, como el representante, perdón, el gobernador Rick Scott, que quiere ser senador, y lógicamente, pues, con los millones que está ganando, que aparentemente ha duplicado su riqueza en los últimos tiempos, ¿verdad? No sé cómo un gobernador gana tanto dinero, pero bueno, hay que preguntárselo a los rusos. Bueno, ya el tiempo se me está terminando. Les quiero desear un día lindo, un día bonito. Y a pesar de todo, amigo, amiga, que estás viendo este programa, sonríe. Eso sí, no te rindas, hay que resistir y sobre todo hay que votar. Recuerda que tenemos que votar y yo les aconsejaría que fuesen a votar lo antes posible. Los que estén aquí en el condado de Palm Beach, no hay cola, es facilísimo votar, porque luego el día de la votación, pues como acostumbra suceder, pues nos quedamos sin luz y nos quedamos sin nada. Buen día. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La Primera.